Buenas tardes, estimados participantes. Saludos cordiales. Bienvenidos a esta última eh, videoconferencia, o mejor dicho, encuentro síncrono donde podemos nosotros conversar en la materia de tributario. Bueno, voy a esperar que se vayan conectando. De todas maneras, voy a ir grabando la actividad síncrona, cosa de que ustedes puedan presentárselas. Si no se conecta ninguno, bueno, les dejo el link de la misma. Voy a tratar de darles una explicación bastante mm, importante de lo que tiene que ver, de lo que es el código tributario. Voy por aquí a buscar la forma de compartirles la pantalla. ¿Ok? Déjenme aquí, en este momento voy a compartirles la pantalla, esta específicamente. Ok, primero vamos a definir qué es el Código Orgánico Tributario. Aquí podemos mm, verificar bien lo que es el Código Orgánico Tributario. ¿Qué es el Código Orgánico Tributario? El Código Orgánico Tributario es la principal norma que regula todos los aspectos de tributos aquí en Venezuela. ¿Qué es una norma? Es una ley, una vamos, normativa, un conjunto de leyes o de artículos que regulan todo lo que tiene que ver con el tributo en, en Venezuela. Los aspectos fundamentales del Código Tributario son las disposiciones, las fuentes del derecho. ¿Ok? ¿Qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho es de dónde emana la norma o dónde emana el derecho. ¿Ok? Las fuentes que son establecidas. ¿Ok? El, el artículo 2 eh, indica que constituyen las fuentes del derecho tributario las disposiciones constitucionales, los tratados, convenios o acuerdos internacionales celebrados en la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los actos con fuerza de ley, los contratos relativos a la estabilidad jurídica de regímenes de tributos nacionales, estatales y municipales, y las reglamentaciones y demás disposiciones con carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados a tal efecto. ¿Qué nos quieren decir con esto? Tenemos que el Código Orgánico Tributario contiene, ¿ok?, la regulación en cuanto a tributos emanados de todas estas fuentes del derecho, de las disposiciones constitucionales en lo que tenga que ver materia de tributo, los tratados y convenios. No podemos pasar por los tratados y convenios, no podemos, el Código Orgánico se regula por esa fuente. ¿Ok? También nos habla en el artículo 2, en el parágrafo primero, ¿verdad? Habla de los contratos de estabilidad jurídica a los que se refiere el numeral 4 de este artículo. Deben contar con la opinión favorable de la administración tributaria respectiva. O sea, todos los contratos relativos a la estabilidad jurídica de regímenes de tributos nacionales, estatales y municipales, ¿ok?, deben contar con la opinión favorable de la administración tributaria respectiva. En el parágrafo segundo nos habla de los efectos del Código Orgánico Tributario, que se entenderán por leyes los actos sancionados por las autoridades nacionales, estatales y municipales de acuerdo, actuando como cuerpos legisladores. ¿Ok? Todo lo que son las legislaturas del Estado, las legislaturas municipales, las legislaturas nacionales,
¿ok? Mm, Crean el conjunto de leyes, ¿verdad? Que establecen cómo serán manejados los códigos, el Código Orgánico Tributario, cómo o qué incluye el Código Orgánico Tributario. Este, Habla de la obligación tributaria en el artículo 13, que dice que la obligación tributaria surge entre el Estado y las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante la garantía real o con privilegios especiales. ¿Por qué leo esto textualmente? Porque nosotros para poder interpretar cualquier norma, nosotros tenemos que leer la norma o el artículo en su contexto para poder interpretar. ¿Ok? ¿Qué nos dice aquí? La obligación tributaria surge entre el Estado, ¿ok? Que es el que acepta el tributo, y en las distintas expresiones del poder público, los sujetos pasivos, que son los sujetos que cancelan el tributo. De todas maneras, aquí abajo, en el artículo 18 habla de lo que es un sujeto activo, y en el artículo 19 habla de el sujeto pasivo, contribuyente y los responsables, este, estableciendo que el Estado sería un objeto activo, un sujeto activo y el sujeto pasivo, contribuyente y responsable sería, ¿verdad? Lo que es el que tiene el cumplimiento de las prestaciones del tributo. ¿Ok? El artículo 22 nos habla que son contribuyentes los sujetos pasivos respecto a los cuales se verifica el hecho imponible. Dicha condición puede recaer en las personas naturales, en las personas jurídicas y en las entidades o colectividades que constituyen una unidad económica. El Código Orgánico Tributario nos dice a nosotros quiénes deben cancelar un tributo y quiénes no. Hace y cómo lo deben cancelar y cómo se les debe calcular dependiendo del tipo de tributo. ¿Ok? Eh, Además de eso, nos habla de todo lo que son de lo que es el hecho imponible, que en el artículo 36 el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Ok? Se considera en el artículo 37, se considera ocurrido el hecho imponible y existentes sus resultados. Las situaciones de hecho, en las situaciones jurídicas específicas, nos habla también de los medios de extensión de la obligación tributaria, nos regula las fuentes del derecho tributario, nos habla por aquí, más abajo, de todas maneras, vamos a de arriba, nos habla de los ilícitos tributarios y sus sanciones, ¿ok? Existen tres tipos de ilícitos: los formales, los materiales y los penales. Los ilícitos formales los dice en el artículo 79. Los ilícitos tributarios formales se originan por el incumplimiento de los deberes siguientes: inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas, emitir, entregar al CIR comprobantes, llevar libros o registros contables o especiales, presentar declaraciones y comunicaciones, permitir el control de la administración tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad. Este,
no emitir una factura, emitir facturas u otros documentos cuyos datos no coincidan, conservar las copias de la factura, este, utilizar simultáneamente más de un medio de emisión de factura. Todo eso constituyen ilícitos formales tributarios. Este, mm, el artículo 105 también nos habla de los de los ilícitos formales, los ilícitos tributarios en materiales y sus sanciones. Los materiales son el retraso u omisión en el pago del tributo, el retraso u omisión en el pago de los anticipos, el incumplimiento de las obligaciones de retener o percibir, la obtención y devoluciones indebidas. Todo eso está estipulado, ¿ok? Desde el artículo 109 hasta el artículo 117, que nos habla que quien comercialice especies grabadas a establecimientos o personas no autorizadas para su expendio, cuando ello sea exigido por las normas tributarias, será sancionado con multas específicas de 300 tantas. El Código Orgánico Tributario dice específicamente la cantidad de unidades tributarias, ¿ok? Que se considera como multa, ¿ok? Los ilícitos penales, que son muy importantes, la defraudación tributaria, la falta de enteramiento del anticipo por parte del agente de retención o percepción, la insolvencia fraudulenza con fines tributarios, la instigación pública al incumplimiento de la normativa tributaria y la divulgación y uso de información confidencial. Hay otra cantidad de ilícitos penales a nivel de ilícitos tributarios penales y las sanciones que se especifican, que ya como son sanciones penales, pueden ocurrir entre diferentes tipos de sanciones eh, penales de cárcel, pues pueden ir hasta las personas pueden ser detenidas, ¿ok? Y cumplir en una cantidad de años de prisión, ¿ok? Los deberes formales, porque así como tenemos mm, derechos, tenemos deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros. Y existe también aquí en lo que es el aula virtual, al principio vamos a ver si lo podemos observar al principio un video, ¿verdad? No se los voy a poner porque es bastante largo. Y es un video que nos habla de lo que tiene que ver con el Código Orgánico Tributario. Este video se los recomiendo, lean para que puedan cumplir con el segundo cuestionario, ¿ok? Que tiene que ver con lo que es el Código Orgánico Tributario. Tiene muchas preguntas de ahí. Y cómo funciona todo lo que es el tributo, para qué sirve, quiénes son los responsables, quiénes son los que tienen que cancelar un tributo, etcétera, etcétera, etcétera. Sus aspectos relevantes, las empresas como tal o los aspectos relevantes de los tributos de las empresas, todo eso está especificado en eso. De todas maneras, hay una unidad 3 que también ustedes deberían ver mucho, o que habla de la declaración del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas. Ese video también es bastante interesante. Ese es un video hecho, conducido por la licenciada Zulay Crespo, que explica de una manera muy,
fácil de digerir lo que tiene que ver con la declaración del impuesto sobre la renta para personas jurídicas. ¿Ok? Eh, bueno, esta actividad síncrona va a ser grabada, pues la voy a dejar en en el foro de anuncios del profesor. Ya han pasado 20 minutos y no se han conectado ninguno. Por lo tanto, voy a dejar, voy a dar por finalizada y espero que les haya servido la información que les he hecho llegar en este segundo encuentro 5. Un abrazo grande, voy a dejar de compartir la pantalla y las bendiciones de mis ángeles y todo el éxito del mundo para ustedes que logren el éxito en la culminación de esta materia.